Bueno, vamos a hacer un comentario que ya es oficial. La verdad es que esto va a una velocidad, los acontecimientos del mundo van a una velocidad que casi no me da tiempo a seguirlo. Se trata de lo siguiente. Al menos lo que vamos a comentar es oficial en Europa, no en otras partes. Resulta que Christine Lagarde es presidenta del Banco Central Europeo. Es decir, que estamos hablando de una mujer muy poderosa, no es una mujer cualquiera. Entonces, ha hecho oficial una advertencia que este próximo mes de octubre del presente año 2025 se va a imponer en toda la Comunidad Económica Europea, repito que solo en Europa, un sistema de pago a través del euro digital. Si bien de momento este sistema se va a establecer como una especie de prueba, digamos algo parecido a un ensayo, ¿no? ¿Qué supone esto? Pues la obligación de tener que utilizar pagos, habrá que efectuar los pagos a través de teléfono, a través del sistema digital, pero moneda digital. Ya sea esta moneda procedente de la banca central o en todo caso puede ser de las corporaciones privadas, pero siempre bajo el sistema de moneda digital. Entonces, ¿qué supone esto? Pues que al imponerse este sistema quiere decir que el dinero en efectivo, bueno, vas a un comercio, vas a comprar algo, ¿cuánto es? Tanto dinero. Pues sacas el monedero, la cartera, ahí tiene usted, tanto dinero. Entonces el dinero en efectivo, poco a poco y en un espacio de tiempo más bien breve, va a carecer de valor y lo van a ir retirando de la circulación. Entonces, esto es de suponer que también van a ser numerosas las personas que se van a resistir, que nos vamos a resistir. Yo personalmente voy a hacer todo lo posible por no pagar por sistema digital, sino todo en efectivo. Entonces, pero claro, nos guste o no, van a intentar cancelar los pagos en efectivo. Y al final, pues nos guste o no, todo impondrán por la fuerza este sistema. Anularán la moneda, anularán los billetes y habrá que pagarlo por este sistema. Por cierto, si mal no recuerdo, en China ya funciona prácticamente este sistema, que todo es por teléfono, todo es por sistema digital. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre hacer un pago en efectivo y otro por sistema digital? Pues digamos que hay una diferencia total, radical, porque pagas en efectivo, no sé, la reparación de un vehículo, una moto, o una compra que haces en un supermercado, un pasaje de avión que compras, que estás en un restaurante de carretera que te paras a tomar algo. Oiga, ¿cuánto es tanto? Muy bien, sacas el monedero, la cartera, ahí tiene usted tanto, punto. Nadie sabe dónde estabas, ni por dónde, en qué lugar, ni en qué restaurante estuviste comiendo algo. Nadie sabe nada de ti, porque lo has pagado, llevas una vida autónoma y nadie sabe nada de ti. Pero a través del sistema digital, todo lo que gastas, todo, se sabe, porque queda controlado si lo pagas a través del sistema digital del teléfono. Se sabe dónde estabas. ¿En qué lugar? Si estabas en un bar de carretera, si estabas en un restaurante, fuiste a una tienda, compraste un pantalón, una camisa, lo que sea, algo que necesitas, queda registrado todo. El lugar, el comercio, si era una gran superficie, si era un centro comercial, era una tienda, era un puesto callejero, se sabe todo. A qué hora, con quién estabas, dónde estabas, en qué número, en qué calle, en qué barrio, en qué ciudad y en qué país. Lo saben todo, literalmente todo de ti. Por lo tanto, la diferencia es total, porque a través del sistema digital pierdes completamente tu autonomía y tu libertad personal. Estás controlado y se sabe y saben si estás gastando mucho o estás gastando poco. Mientras que en efectivo nadie sabe nada de ti. Pues bien, con este sistema de pago digital nos convertimos en personas totalmente vigiladas. Y esto es muy inquietante, porque ya no eres una persona privada, eres un número. Entonces, con este sistema,
no hace falta una cartilla de racionamiento, sino que estamos hablando de un sistema informático que todos nos van a obligar a llevar. Y esto incluye los datos biométricos personales, el número de cuentas, cuánto dinero tienes en una cuenta o varias cuentas que tienes en el banco. Incluye también tu sistema de salud, si fuiste operado, cada cuánto tiempo vas al médico, quién es el médico, con qué frecuencia vas al médico, informes personales relacionados con tu vida profesional, informes muy precisos sobre tu vida familiar, sobre tu vida laboral, en qué trabajas, dónde, qué horario tienes, cuánto cobras. Incluye también el sistema de pensiones que tengamos. En pocas palabras, ese sistema biométrico, nuestra vida estará completamente controlada. No hay ninguna posibilidad de escapatoria. Esto sería un poco lo que es los datos generales. Pero ahora vamos a algo de tipo teológico, espiritual, porque da la casualidad de que esto ya viene comentado en un libro muy interesante como es el libro del Apocalipsis. Pues relacionado con todo esto, vamos a comentar un dato que está descrito por San Juan en el libro del Apocalipsis, porque no podríamos decir, pero eso es un asunto que se está imponiendo por comodidad, porque los países lo obligan, y esto hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Sí, eso es evidente. En Europa se va a imponer ya, pero da la casualidad que esto viene escrito en un libro como es el Apocalipsis, capítulo 13. Para los que queráis buscarlo, versículos 16-18. Se describe, Juan describe una etapa histórica, un periodo histórico que es el que estamos viendo, y lo define como la marca de la bestia. La marca. Juan afirma que habrá un periodo de esta historia que nadie podrá vender ni comprar. Es decir, lo que viene a decir, no podrás ni siquiera moverte, ni comprar ni hacer nada. Si no tienes ese distintivo, si no tienes esa identificación. Es decir, si tú no llevas esa marca, olvídate porque ni siquiera vas a comer, pero ni comer. Ahora bien, conviene matizar que esa marca no se trata de una especie de tarjeta de crédito, es decir, pues esa marca, una especie de tarjeta de crédito que la introduces en un cajero automático y sacas algo de dinero. No, el texto del Apocalipsis, en el capítulo 16, poco más adelante, dice algo muy inquietante y afirma que todos aquellos que lleven este distintivo, esta marca, les producirá una llaga repugnante y maligna. Pero claro, aquí la palabra llaga no es una llaga, una herida, porque en el lenguaje apocalíptico llaga quiere decir cáncer, es una especie de cáncer. Entonces, repito, la palabra llaga hay que traducirla como cáncer. Es decir, que todos aquellos, esta marca por lo tanto, esta marca se trataría de un sistema informático, tipo microchip, vamos a decirlo así. Y este sistema informático, microchip, va injertado en el cuerpo humano, porque si fuera una especie de tarjeta de crédito, yo iría por ello. Yo llevaría esa tarjeta que se llamaría la marca de la bestia. Yo no tendría ningún problema en llevarla. Pero claro, aquí San Juan viene a indicar que no, que eso se injertará, se llevará en la mano o se llevará en la frente. Eso es una forma de hablar. Entonces, lo que da a indicar es que el injerto de este sistema informático tipo microchip, que puede ir subcutáneo, hay gente que lo lleva ya en muchos aspectos. Entonces, este sistema, introduciendo el organismo, parece que alteraría el sistema biológico y sobre todo neurológico. Estamos hablando del sistema nervioso. Entonces, este microchip, este sistema informático, tendría, vamos a decirlo así, tendría la capacidad de desconectar la parte espiritual del hombre respecto a su naturaleza humana. ¿Cómo podemos traducirlo esto en términos teológicos? Pues quiere decir que aquellos que se dejen, que voluntariamente se dejen llevar esta marca, implantar esta marca, porque el que no lo tenga no va a poder hacer nada, no va a poder aceptar o acceder al sistema de pensiones, al sistema médico, poder comprar, vender. No va a ser posible nada.
Entonces, lo que viene a decir es que este sistema que desconecta la parte espiritual de la parte biológica del hombre supondría una especie de condenación eterna, hablando teológicamente. Pero lo curioso, yo leyendo y estudiando un poco a Rudolf Steiner, estamos hablando de un hombre muy conocido, muy conocido en su momento, estamos hablando de hace unos 100 años, escritor, filósofo, un tipo realmente muy, muy inteligente, que se adelantó un poco a todo lo que iba a suceder. Y Rudolf Steiner llegó a decir que a través de la medicina, a través de la inoculación de algo, se llegaría a desconectar la parte espiritual de la parte biológica del hombre. Y eso lo estamos viviendo ahora. Y esto lo dijo aproximadamente hace unos 100 años, ¿no? Entonces solamente era comentar este tema, cómo ya esto va a una velocidad tremenda y se está imponiendo ya en todas las partes. Entonces esto va a requerir por parte de todos información. Hay que informarse de este tema porque esto es tremendo. A mí, yo cuando la he escuchado a Cristina Lagarde en los noticieros, sobre todo aquí en YouTube, en programas que sigo, no salía de mi asombro. Digo, madre mía, esto es increíble. Entonces, este es un comentario que estamos haciendo para que cada uno trate de informarse de lo que hay, porque el tema es muy serio. El tema es muy serio. Entonces aquí lo dejamos y en la medida en que haya más información, pues ya iremos hablando de este tema. Venga, un abrazo a todos y aquí lo dejamos. Hasta luego.